Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Todos los sábados, el ministerio Casa sobre la Roca invita a tus niños a nuestro devocional. De 9 a 10 a.m. los Corderitos y de 10 a 11 a.m. los Amigos de Jesús. Conecta a tus hijos a este hermoso tiempo. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oremos los unos por los otros. Llevemos siempre en nuestras oraciones a nuestros queridos hermanos, rogando por las necesidades unos por otros. No te olvides de enviar un mensaje de ánimo a tu hermano o una llamada para orar juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Todos los miércoles a las 6 en punto p.m. les esperamos a través de Zoom. Comparte con nosotros este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Y los domingos a las 10 en punto a.m. a través de YouTube. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17, del 9 al 11. No olvidemos la lectura bíblica diaria. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Buenas, hermano, ¿qué tal está? Muy bien, gracias. Fíjense que le llamaba para preguntarle si entró al culto. Ah, ya entró, qué bueno. Sí, como usted sabe, es uno de los mejores momentos que tenemos en la semana. Claro que sí. Sí, podemos tener comunión con el Señor, con los hermanos. Bueno, un montón de cosas bonitas, ¿verdad? Ah, qué bueno. Bien, entonces lo ven en el culto. Ya vieron, hermanos, la gran bendición que es ingresar. Ustedes saben que solamente tenemos un día a la semana para tener esta hermosa actividad. Sin embargo, yo estoy segura que los hace llenarse de buenas nuevas. Así que dejo este culto en manos de todos aquellos que entraron con el afán de alabar al Señor. Muy buenas tardes y espero que sean muy bienvenidos a este su culto y a este su día favorito de la semana.
Vamos a ver, entonces la pregunta que les hice, ¿qué es un amigo? Para mí, amigo es que un amigo es que no lo falla, que no le falla. Este es un amigo que no se falla, que está ahí y se apoya en todo tiempo. ¿Sabían que Dios nos dio un amigo? Nos dio amigos. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabías que nuestros amigos son regalos del amor que Dios nos tiene? Dios nos puso esos amigos. Aquí tengo un versículo y quiero que un voluntario me lo lea, que se encuentra en Proverbios 18:24. Proverbios 18:24. Alison tiene su manito levantada, entonces le vamos a dar la participación a Alison. Vamos a ver, Alison. Léeme ese versículo. El hombre que tiene amigos y amigo hay más unido que un hermano. Muy bien, miren qué bonito ese versículo. El hombre que tiene amigos y hay amigos hay más unidos que un hermano. El rey Saúl era un rey, como dicen, el rey Saúl era un rey, pero escogido por Dios, también fue escogido por Dios. Pero el rey Saúl tenía malas actitudes, dejó de obedecer a Dios. Ya quería hacer las cosas que él quería y las cosas no eran así. Entonces, por no obedecer a Dios, pasó algo. Dios tenía que escoger un nuevo rey que obedeciera, que hiciera todo lo que él pidiera, todo lo que Dios mandara. Entonces, Dios ungió para que fuera un nuevo rey. ¿A quién ungió? Vamos a ver. ¿A quién dice ahí que ungió? David. Al rey David, correcto, muy bien, a David, para que se convirtiera en rey. Dios miró algo muy especial en David. Muy bien. Bueno, un día, el rey Saúl, por no portarse bien, no podía dormir. Entonces mandaron a alguien a tocar el arpa o que tocar algo para que se relajara. ¿Y saben a quién mandó? No saben a quién mandó. Al rey David, porque el rey David podía tocar el arpa. Bueno, ahí solo se llamaba David. Era simplemente el ungido de Dios, todavía no era rey. Entonces, con el tiempo, se dio cuenta de algo. Que Dios ya no lo quería al rey Saúl como rey, que había ungido a otra persona. Y se dio cuenta que ese que había ungido era el rey David. Entonces, ¿cómo creen que se puso el rey Saúl? Se puso preocupado. Preocupado, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Estuvo feliz porque iban a tener un nuevo rey? No, estaba triste. Estaba triste, ¿y qué más? Solo triste. Cuando a usted le quitan algo que usted tanto quiere, ¿cómo se pone? Enojado. Estaba muy molesto y enojado. ¿Y saben qué quería hacer con David? Lo quería matar. ¿Por qué? Porque él quería seguir siendo rey, pero Dios ya había escogido un nuevo rey. Entonces ahí es cuando empieza Jonathan y David. Jonathan era el hijo de Saúl y se hizo, mientras él estaba
ahí en casa del rey, porque vimos que estuvo en casa del rey Saúl, Jonathan hizo una amistad con David. Hizo una gran amistad con David. Miren, entonces cuando se dio cuenta que su papá quería matar, el rey Saúl quería matar a David, entonces Jonathan le ayudó, imagínense, siendo Jonathan hijo de Saúl, pero él decidió ayudar a David. Esa es una gran amistad. Sí, ¿verdad que sí? Eso es ser un buen amigo. Entonces, en las dificultades, vino Jonathan y ayudó a David. Entonces, con el tiempo, cuando se separó Jonathan con David, pasando el tiempo, David se hizo rey. David se hizo rey. Lastimosamente, Jonathan y el rey Saúl murieron en una guerra, en una pelea que tuvieron. Ellos dos murieron. Al darse cuenta el rey David de esa situación, él pensaba en Jonathan. ¿Cómo puedo hacer algo por Jonathan? Por ese gran amigo que tuve. Con ese amigo que me apoyó, que estuvo ahí para mí. Entonces él pensaba en Jonathan. Y ahí es donde empieza la historia, que se encuentra en 2 Samuel 9, del 1 al 13. Entonces David quería, mientras pensaba en Jonathan, quería saber cómo ayudar. Entonces él preguntaba, ¿habrá alguien que sea familia de Jonathan para yo poderle ayudar? Y Sibas, que también estaba ahí, que era parte de que vivían ahí con el rey, le contó de alguien, que sí existía alguien. Y ese alguien era el hijo de Jonathan, porque Jonathan tuvo un hijo. Lastimosamente él tuvo un accidente. El hijo de Jonathan no podía caminar. De paso se golpeó, se lastimó sus pies. Entonces vino David y dijo, tráemelo inmediatamente. Cuando rey David miró al hijo de Jonathan, tuvo la necesidad de quererle ayudar. Él quería hacer algo por Jonathan, que todo lo que se le había quitado, porque Jonathan tenía muchas tierras, él también tenía que ser rey. Entonces todas las tierras que se le habían quitado, porque él no vivía bien, él vivía en la calle, él no tenía donde dormir, no tenía que vestir bien, y de por sí él era enfermo, sus pies no podía caminar, él vivía muy mal, pero el rey David le ayudó con ese corazón bondadoso y por querer sacrificarse por el amigo cuando el amigo también se sacrificó por él. Vino entonces, le dijo al hijo de Jonathan, todas las tierras que te quitaron ahora te pertenecen. Ahora comerás con el rey. Miren, como pueden ver aquí en la imagen, ahora comerás con el rey. Vestirás las vestiduras del rey. Andarás en el palacio del rey y vivirás en el palacio del rey. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué bueno tener la oportunidad nuevamente de compartir juntos este tiempo y disfrutar del programa y la participación de los hermanos en diferentes ministerios y dar testimonio y fortalecer nuestra fe unos con otros y así animándonos, como dice la palabra, exhortándonos, esperando la venida del Señor Jesucristo. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Recuerdo cuando yo era un estudiante y venían ya los últimos años del año, la emoción de las vacaciones de alguna u otra forma nos hacía perder el ritmo en cuanto al estudio y a la responsabilidad de cumplir con las tareas. Cuando ya llegan los últimos días, ya el estudiante ya no quiere continuar con la misma responsabilidad. Bueno, por lo menos eso es lo que me pasaba. Y yo he visto también que le pasa a muchos.
Cuando están en la última semana, en las últimas 2 semanas, de repente en el último parcial y saben que están al final, a punto de terminar y que ya vienen las preciadas y esperadas vacaciones, entonces como que cedemos un poco y eso nos hace entrar en dificultad. Debería de ser lo contrario, debería ser completamente lo contrario. Cuando ya estamos al final, cuando estamos en las últimas semanas o a punto de finalizar, como hemos dicho, reiterando, deberíamos poner nuestro esfuerzo y dedicarnos más para culminar de la mejor manera y para que esas últimas semanas y esa última evaluación pueda darnos la oportunidad de levantar un poco mejor el ritmo que habíamos traído desde el principio. Y quiero con esto, hermanos, animarles a considerar que Cristo viene muy pronto y que es necesario que cada uno de nosotros esté anuente, esté a cuentas, que cada uno de nosotros, hermanos, podamos hacer todavía nuestra labor cristiana con más responsabilidad. Nuestra forma de conducirnos debe de ser aún más responsable respecto a nuestro testimonio cristiano. No dejarnos engañar, no dejarnos confundir, no dejarnos quitar la bendición, no dejarnos quitar los hermosos galardones que el Señor tendrá para nosotros. Dejarnos quitar la corona. Hermanos, estamos al final de la era de la iglesia, no al final del mundo, estamos al final de la era de la iglesia. Cristo viene pronto por su iglesia. La iglesia será levantada y luego de eso habrá mucho más tiempo, muchos más acontecimientos en la tierra. Pero nosotros, la iglesia, poderosamente será levantada. Y yo quiero animarles entonces con este ejemplo. El estudiante que al final de las últimas semanas de su última evaluación, frente a las esperadas vacaciones, algunas veces y algunos de ellos, en vez de motivarse y levantar su nivel para finalizar el año de la mejor forma, empiezan a decaer y ya no quieren, sino que empiezan de alguna forma a disfrutar ya de ese descanso cuando todavía no ha llegado. Así que nosotros queremos también insistir en que debemos finalizar nuestra carrera con gozo, con alegría, con responsabilidad. Sabemos por medio de la palabra que Cristo viene pronto, entonces no dejarnos engañar y quedarnos de brazos cruzados cuando deberíamos, hermanos, más bien ser mucho más intensos en nuestra forma de conducirnos, nuestra manera de vivir, apartada, consagrada, y que podamos nosotros entonces gozarnos de la palabra, de la oración, de la comunión, y podamos dar testimonio poderoso del Evangelio en medio de nuestras familias primero, para que haya salvación y haya muchos que se agreguen, se añadan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hemos estado, hermanos, hablando del libro de Judas. En estas últimas semanas, los días miércoles de 6 a 7, vía Zoom, estamos nosotros compartiendo con la iglesia y animamos a los hermanos que con gran responsabilidad, que apartan tiempo para poder disfrutar de la comunión. Ahí podemos hablar, podemos leer, pero también podemos compartir. Y eso es un gozo muy grande, que todos podamos participar. Hermanos, quiero animarles. Ciertamente, hermanos, estamos en esperas de la venida de Cristo. Ciertamente eso es una realidad. Lo que nosotros podemos ver en la palabra, lo que podemos ver alrededor del mundo, notifíquese, infórmese, va a poder darse cuenta que en efecto lo que tenemos que hacer para el final es sostenernos y tener mucho más ánimo que el que teníamos de repente. Y hemos estado entonces estudiando el libro de Judas y hemos considerado un mensaje poderoso para nuestras vidas y queremos aplicarlo. El libro de Judas, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, a Judas, hermano de Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo.
Este nos da un mensaje poderoso y este mensaje nos anima a ser nosotros defensores de la fe cristiana. Quiero leer el verso 13 en adelante. Voy a leer del verso 13 en adelante y quiero animarles a considerar el mensaje de este libro o de esta epístola de 25 versículos bíblicos. Nada más. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y quiero reiterar esta frase aquí muy importante, que contendáis ardientemente por la fe. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y la palabra sigue narrando la historia de los acontecimientos en diferentes momentos, en diferentes épocas, en diferentes historias, donde hubo una apostasía, donde hubo rebelión, donde hubo rechazo, donde no hubo ese apoyo esperado por el Señor y por sus líderes escogidos para continuar la labor, la tarea o la encomienda con la finalidad del cumplimiento de las hermosas promesas de Dios a su pueblo y ahora a la iglesia. Yo quiero, hermanos, entonces que tomemos dos cosas muy importantes. Primero, que la palabra nos exhorta aquí en el verso 3 a contender ardientemente por la fe. Hay un término que hemos estado tratando de alguna forma que se quede en nuestra mente y es apologista. Apologista. Un apologista es quien conoce y quien ahonda, practica, memoriza y analiza. Por supuesto, el propósito de compartir las doctrinas cristianas, el conocimiento de la palabra, la fe cristiana pura y santa. Ese está listo y preparado para defenderla, y defenderla con humildad, pero con autoridad. Ese es justamente, hermano, un apologista, un defensor de la fe. Y queremos, hermanos, entonces nosotros, en pleno conocimiento de los acontecimientos del fin, ser defensores de la fe cristiana. Que nosotros no nos dejemos contaminar, porque para el final de la era de la iglesia la palabra describe que habrán momentos difíciles. Primero, que habrá una cantidad de acontecimientos en el mundo terribles, pero en este caso vamos a hablar de los acontecimientos en cuanto a la lucha espiritual dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de eso, hermanos, estoy hablando de forma general, para que nosotros identifiquemos que en efecto estamos viviendo los tiempos que la palabra describe antes del momento en el que el Señor de forma poderosa se manifieste y lleve a su iglesia, aparte a su iglesia del mundo. Estos momentos, hermanos, a nivel general, dice que las iglesias se contaminarán, algunas que han estado contaminadas, y hay algunas que se manifiestan o testifican ser iglesias, pero no son la iglesia de Cristo. Son meras religiones, profesan conocer a Cristo, pero dentro de su corazón están apartados por completo del seguimiento, de la obediencia y de la conducta cristiana. Quiero, hermanos, entonces animarles para que podamos nosotros purificarnos, santificarnos, apartarnos, consagrarnos, que hagamos nuestra parte, puesto que nosotros, al conocer a Cristo, hemos recibido de parte de Él el perdón de nuestros pecados. Pero podríamos nosotros, después de conocer a Cristo, ser irresponsables y alejarnos de la verdad. Es una mentira, hermanos, es una mentira
en cuanto a la práctica de algunos malos consejos, como de repente no te preocupes, todos tus pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, ahora puedes vivir como quieras. Ese tipo de consejo, ese tipo de realidades, hermanos, empieza a crecer al grado de que se contamina la iglesia y después tiene prácticas totalmente erradas, equivocadas, trastornadas, alejadas de lo que es verdaderamente la doctrina, la sana doctrina y la enseñanza, por supuesto, de la palabra de Dios. Empiezan con pequeñas cosas, tratando, hermanos, de alguna u otra forma de minimizar la autoridad de la palabra de Dios, de minimizar los mandamientos, de considerar que de repente sí hay responsabilidades, pero no somos perfectos y que podemos fácilmente caer. El apóstol dice que no debemos utilizar la bendición que hemos recibido de Dios, la gran salvación que hemos recibido de Dios y el perdón de sus pecados como una excusa para seguir pecando. Perseveraremos en el pecado. Quiero repetir este verso, hermanos, que ha sido mi bandera desde hace muchos años. Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. El apóstol afirma y confirma finalmente: de ninguna manera. La palabra enseña que el cristiano, que el Hijo de Dios no peca. Nosotros debemos apartarnos, hermanos, debemos someternos. Por eso la palabra nos enseña a mantenernos siempre en las disciplinas cristianas y a mantenernos en la buena comunión unos con otros. Quiero, hermanos, que leamos en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Siempre, hermanos, que leemos un verso de la palabra, de alguna u otra forma les animo a repasarlo, a leerlo nuevamente, a meditar en él. A mí me gusta leerlo 2 veces, porque sabemos que difícilmente captamos a la primera, aun cuando estos versos son muy conocidos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, la posición que nosotros tenemos en Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, abrimos nuestro corazón en un pleno arrepentimiento, confesamos sin restricciones. Señor, venimos delante de ti, confesamos nuestros pecados y declaramos ciertamente quiénes somos delante de Él. Por nuestra propia naturaleza, enemigos de Dios y llenos de prácticas que desagradan al Señor y que podríamos decir de alguna u otra forma que son asquerosas. Pero venimos arrepentidos y la sangre preciosa del Señor Jesucristo, mi amado hermano, nos limpia de todo pecado, de toda maldad y hace una obra poderosa de transformación, sanando y restaurando, limpiando nuestras mentes y corazones y así dándonos la regeneración de todo nuestro cuerpo para estar enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que la palabra nos enseña y eso es lo que hemos vivido. Cada uno de nosotros podemos contar el testimonio porque en efecto eso es lo que se produce cuando hay una verdadera transformación, un verdadero arrepentimiento, una confesión genuina y hay el deseo y el anhelo de servir al Señor. Ahora, nuestra posición en Cristo, hermanos, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. El valor, hermano, lo que se pagó para que nosotros pudiésemos disfrutar de tan grande bendición es incomparable. El sacrificio del Cordero perfecto, ese Cordero que era Cristo Jesús, el único Hijo de Dios,
Y ahora en Cristo nosotros tenemos tan grande posición, con una responsabilidad, dar testimonio, hablar poderosamente, con libertad, de los atributos hermosos de Cristo, del poder de nuestro Salvador, de la obra preciosa efectuada, con una finalidad, que el mundo pueda ser salvo. El Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ciertamente eso es así. Y Él viene y hace sacrificio. La obra está efectuada. Esta obra es parte de nuestra responsabilidad, que nosotros la comuniquemos, la traslademos a otros y tratemos de por todos los medios de convencerles. Y que el Espíritu Santo, por supuesto, tome toda acción para salvación. Y les aconsejo, amados hermanos, empieza por tu casa. Este libro o esta epístola nos habla justamente de problemas dentro de la congregación. Y cuando hablamos de eso, estoy hablando de forma general, como dije al principio. Religiones que se llaman iglesias, que practican cosas terribles, atroces, que incumplen los mandamientos y que están tratando por todos los medios de minimizar el poder de la palabra. Utilizan aquellos versos de la palabra que motivan a la gente, que inspiran a la gente con un propósito para ellos, generalmente de beneficio económico o demás, pero dejan por un lado todas aquellas partes, áreas poderosas de la Biblia donde hablan de la santidad, de la práctica de la santidad, del cumplimiento responsable de los mandamientos de Dios. Hermanos, este es el momento en el que estas cosas están sucediendo. Usted se va a dar cuenta o se da cuenta ya que hay iglesias que en algún momento se sostuvieron, se mantuvieron, pero hoy están cambiando la doctrina de los apóstoles por doctrinas de hombres. Y empiezan a tener prácticas absolutamente alejadas de la realidad cristiana. Se va a empezar a dar cuenta que va a haber una nueva normativa. Incluso hay una campaña muy fuerte motivada por diferentes grupos, por supuesto grupos que no están interesados en el conocer, entender y aplicar la palabra de Dios como tal. Y quieren una nueva interpretación de las Escrituras. Eso es a lo macro, eso es lo que está pasando en el mundo. Las iglesias se están casando, por ejemplo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y de repente tienen algunas maneras de cómo explicarlo y cómo hacer que las Escrituras se tuerzan y no sean entendidas. Incluso, hermanos, podemos ver que en los últimos tiempos tenemos Biblias donde no aparecen algunos versos de la palabra que son claves. Tenemos interpretaciones de la Biblia que están alejadas por completo de toda verdad. Tenemos Biblias, hermanos, que han caminado con nosotros por un siglo y que nos han ayudado a crecer, a aprender. Pero actualmente hay Biblias que se están regalando y que son verdaderamente un engaño. ¡Qué lástima! Hay de aquellos, la palabra dice claramente que hay un castigo sobre la vida de aquellos que ponen o quitan a las palabras de la profecía. Y estos quitan palabras de la profecía y de toda la Escritura. Pero nosotros debemos de estar alertas, debemos de estar pendientes. Ahora, quiero que consideremos entonces, hermanos, cuál es nuestra responsabilidad. Dice la palabra que delante de los ojos de Dios somos real sacerdocio, pueblo escogido, adquirido
por el Señor, nación santa, con un propósito, que en el pleno conocimiento de las doctrinas de los apóstoles, en el pleno conocimiento de esas doctrinas bíblicas, las vivamos responsablemente y también las defendamos. ¿Para qué? Para que otros puedan conocer la verdad y a través del conocimiento de la verdad puedan verse motivados para venir a Cristo. Y que nosotros entonces nos convertamos en defensores de la fe cristiana. Defensores de la fe cristiana. Apologistas. Un apologista es un defensor de la fe cristiana. La defiende, como dijimos anteriormente, a causa de conocerla y de ahondar, de profundizar, de conocerla profundamente y de no enorgullecerse de su conocimiento, porque nadie lo sabe todo, hermano. Nadie está diciendo que lo sabe todo, sino lo que sabe lo pone en práctica y lo hace con humildad y responsabilidad. Eso es lo que nos falta humildad, hermano, pero lo que está enseñando la palabra aquí es que hay también dentro de la iglesia, dentro de los pequeños grupos, también hay problemas, y esos problemas ya se han manifestado, se están manifestando, y al final de la era de la iglesia se manifestarán aún más, de forma más aguda, a causa de que el enemigo estará motivando por todos los medios de engañar y de cambiar el rumbo de muchos grupos, de muchas iglesias, de tratar de una u otra forma de transversar la palabra y los conceptos que muchos tenemos de ella para ir en una dirección equivocada. Por eso, hermanos, quiero animarles, sea usted un defensor de la fe cristiana. Sea usted una persona que considera la lectura, una persona que considera el consejo, una persona que escucha la palabra y crece en fe, porque eso es lo que dice la palabra, que por el oír viene la fe, pero por el oír la palabra de Dios, y que le pida al Señor, hermanos, ese crecimiento espiritual. Y ese discernimiento de espíritu, la palabra habla que debemos nosotros de pedirle al Señor discernimiento de espíritu para ser capaces, hermanos, de poder identificar quiénes son aquellos que verdaderamente representan el reino de Dios y quiénes no, para poder entonces nosotros fervientemente, como dice la palabra, ferviente, ardientemente, nosotros podamos ser quienes luchan por la fe. Apologistas, defensores de la fe cristiana, considerando el término, por supuesto, desde el punto de vista totalmente cristiano. Ahora, dice el libro de Judas que hay muchos dentro de la congregación que tienen un espíritu que no es el Espíritu Santo, sino que es un espíritu que les motiva a ir en direcciones equivocadas. Yo quiero leer rápidamente, verso 11 en adelante. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que escupen su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, hay entonces al final de los tiempos de la iglesia un desenfreno motivado por demonios que de repente estarán haciéndose o aprovechándose de aquellos hermanos, aquellos débiles, aquellos que fueron carnales. No sé, de repente creo que sería equivocado llamarle hermanos, sino más bien de aquellos miembros, aquellos que testificaron, pero que realmente al final
se han retractado de la fe a causa de sus prácticas y de su proceder. Por eso quiero entonces que hablemos un poquito de lo que el libro nos enseña respecto a la apostasía. La apostasía. El concepto del diccionario, hermano, nos habla que la apostasía es una persona que se mantuvo en determinado conocimiento, determinada práctica, determinada religión o incluso en determinado partido político y luego hizo un cambio total. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico y vamos al diccionario bíblico, es aquel que daba testimonio de la fe cristiana, pero de repente tenía conocimiento, pero no había nacido de nuevo. Y entonces se retracta de la fe y en vez de seguir la doctrina, empieza a ir en una dirección completamente diferente, distorsionando la verdad con un propósito: engañar a todos los que están a su alrededor. Hermanos, necesitamos entonces tener conocimiento de esa táctica de Satanás en esta lucha espiritual para nosotros estar preparados, ser quienes representan dignamente el reino de Dios y poder entonces ser defensores de la fe cristiana. Quiero, hermanos, finalizar. En el libro de Judas, por supuesto, hay mucho que decir. Hay mucho que decir. Es un libro es una epístola, es muy corta, de 25 versículos, y hay mucho que decir, hay mucho que enseñar. Pero queremos nosotros sacar de alguna forma dos cosas importantes. Una es que debemos de ser defensores de la fe cristiana. Por ende, debemos de practicar y ser responsables con nuestras responsabilidades, valga la redundancia, cristianas. La oración, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos, el ayuno y muchas otras prácticas que son vitales, importantes para el crecimiento de la fe. Y así poder entonces nosotros, hermanos, ser responsables en cuanto a sostenernos en medio de la congregación y poder entonces animar a otros, sostener a aquellos que están débiles y rescatar del fuego a algunos que se están perdiendo, pero repeler por completo a aquellos falsos maestros. Y cuando hablo falsos maestros, no estoy hablando, hermano, solamente de que hayan líderes apóstatas, sino que hay miembros que están haciendo mucho daño, y debemos nosotros entonces ser responsables para poder exhortarles y hacerles ver su error. Quiero que leamos, hermanos, en el verso 20. Aquí hay 7 responsabilidades del cristiano. Verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Verso 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, honra y por todos los siglos. Amén. Hermanos, nosotros ahora podemos ver que hay una necesidad muy grande, que al final de los días de la iglesia, antes que acontezca ese momento espléndido, ese momento milagroso, poderoso, en el que la iglesia será levantada, habrán muchas cosas que hacer. Dentro de esas, permanecer firmes, no dejándonos engañar, no dejándonos robar nuestra corona, no dejándonos robar nuestra recompensa, la bendición que recibiremos del Señor. Y quiero con esto, hermanos, también ser muy puntual.
No que nosotros fuéramos más grandes, más fuertes o mejores que otros, sino que simple y llanamente, si tú te mantienes, si tú te sostienes, si tú continúas, hermano amado, en las prácticas cristianas, con fe, con fervor, con amor, en humildad, el Señor tendrá para ti recompensas. No porque las puedas enlistar y ya te des cuenta de lo que viene, sino porque el Señor es bueno y Él sabe recompensar, dice la palabra, a cada uno. También en el libro de Pedro nosotros encontramos que el príncipe de los pastores pronto aparecerá, y cuando Él aparezca dice que dará recompensas a cada uno según sean sus obras. También sabemos que nosotros hemos alcanzado la misericordia, la gracia y la bendición de Dios por haber conocido a Cristo, y tendremos la oportunidad de escuchar: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si es que de alguna forma nosotros o algunos dudan de que habrán bendiciones. La palabra dice que reinaremos con Cristo. Algunos reinarán con Él o reinaremos con Él, pero otros serán reinados. Eso significa que habrá, hermanos, entonces alguna posición en la que nosotros podamos servir, y eso será puesto por el Señor. Ese es un atributo del Señor. Para el milenio, sí, reinaremos con Él. Para la eternidad, sí, por supuesto. El cielo tiene una cantidad de posiciones en las que los diferentes hermanos fieles estarán sirviendo. Y eso es así. No se necesita mayor cosa. Tenemos nosotros, hermanos, por medio de la lógica nos damos cuenta que es así. Cuando escudriñamos las Escrituras y miramos la posición de Israel, que va a recibir como herencia la tierra, la posición de cada uno de los hombres y mujeres que fueron fieles en el Antiguo Testamento, y sus posiciones, las que ahora tienen y las que posteriormente tendrán, la posición de la iglesia y las multitudes que serán salvas, las que serán rescatadas, hermanos, aún en medio de la gran tribulación, y habrán muchos que negarán por completo el ser sellados, y estos serán salvos. Miramos también la palabra que nos describe un gran coro de millones. Habrán posiciones, habrá donde servir, y todo eso será determinado por lo que tú estás haciendo hoy. No te dejes robar la bendición, no te dejes robar la bendición. Aquí encontramos, hermanos, 7 responsabilidades en estos últimos versículos. Yo te animo nuevamente a que vayas y las busques otra vez y las anotes de nuevo, edificándonos. Dice la palabra que debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe. Debemos seguir edificándonos. Cuando la palabra habla ahí de edificarnos, habla justamente de seguir construyendo en nuestra fe, en el conocimiento, en la gracia, en la misericordia, en la bendición de Dios. Debemos continuar creciendo. Debemos seguir sin parar, para poder nosotros entonces ser dignos representantes del cuerpo de Cristo, y al tener un liderazgo así como una torre fuerte y sólida, ser de bendición al cuerpo de Cristo mismo, que es la iglesia, y ser dignos representantes, o ser responsables siendo representantes y siendo defensores de la fe cristiana. Poder con amor, con mansedumbre, pero con conocimiento. ¿Por qué no? Como dice la palabra, como Apolos, elocuentes en la palabra de Dios, con humildad. Sabe, hermano, que el que más sabe de la palabra del Señor, más responsable es delante de la presencia del Señor, y más responsabilidades tiene para servir. Ese es parte, hermano, del engaño de la apostasía que hay en la iglesia. Hay líderes, hay pastores, hermanos, que como saben algunas cosas de la palabra, son tan orgullosos, vanagloriosos, tienen un concepto elevadísimo de sí mismos, más que el que deberían de tener, como dice la palabra. Y están totalmente equivocados, porque el que más sabe, más sirve.
El que más sabe, hermanos, ese es el que tiene que humillarse muchas veces doblando sus propias rodillas y lavando los pies del hermano, como el Señor Jesucristo les enseñó a los discípulos. Todos se miraban unos a otros qué es lo que el Señor iba a hacer cuando Él sacó el hebrillo lleno de agua y la toalla. Todos sabían cuál era esa práctica, pero de seguro pensaron, pero ¿quién la va a practicar? ¿Quién se va a humillar? ¿Quién va a hacer semejante cosa? El Señor Jesús, siendo Él el Hijo de Dios, siendo el Dios mismo, el Dios hecho carne, Él mismo la practicó. Hermanos, nosotros debemos ser responsables. Si hemos adquirido de alguna forma algún conocimiento, seamos nosotros dignos de Cristo, siendo humildes y transmitiendo la bendición al hermano. Hay quienes tienen alguna habilidad, algún conocimiento. De repente, hermanos, estos hermanos empiezan de alguna forma a tener ciertas oportunidades dentro del ministerio y pueden tocar un instrumento o son capaces de alguna manera de expresarse de una forma más fácil que otros y participan. Y por eso son orgullosos, por eso no saludan a todos, por eso tienen conceptos muy distintos, muy elevados, muy en contra de la palabra. Hermano, el hermano que participa es el hermano que tiene que estar dispuesto. Cuánto gozo, cuánta alegría, hermano, nos da a nosotros cuando miramos hermanos que sirven al Señor por amor y son humildes y están dispuestos a hacer aquellas labores que muchos no están dispuestos a hacer, porque para algunos esas labores no son dignos de ellos. Pero hay hermanos que lo hacen por amor a Cristo y también por amor a su prójimo. Recuerdo en muchas ocasiones, amados, en las que hemos tenido la oportunidad de ser servidos por los hermanos. Hermanos que nos ayudan a cargar nuestras maletas, hermanos que nos ayudan para llevar los instrumentos, hermanos que nos ayudan en una u otra forma, tratando de alguna manera de agradar y poner en práctica lo que la palabra enseña. Hermanos que comparten con gran gozo algo que tienen, hermanos que se dejan amar, que se muestran amigos. Eso es lo que la palabra enseña, el libro de Proverbios. Si quieres tener amigos, debes mostrarte amigo. Eso también se aplica en lo espiritual de forma más profunda. Si quieres crecer, si quieres que los demás te amen, debes amarlos. Edificándonos, hermanos, y considerando el contexto general del libro, debemos entonces de todos los medios identificar aquellos que necesitamos apoyar, necesitamos animar. Y aquí dice con toda claridad que nosotros debemos, hay algunos que dudan, debemos convencerlos. Hay algunos que están dudando, hay unos que son fluctuantes, nunca son responsables, se congregan a veces, no se congregan a veces, pero o de repente tienen una doble cara, están en una práctica pecaminosa, pero también quieren lo espiritual y no saben qué hacer. Nosotros debemos entonces identificarlos, animarlos, exhortarlos y también enseñarles la palabra, ser los discípulos, visitarlos y ir con ellos. También hay algunos que debemos arrebatar del fuego. Hay algunos que están todavía más perdidos. Y a estos debemos arrebatarlos del fuego porque están más perdidos. Y esos que están más perdidos, hermanos, ¿sabe quiénes son? Son aquellos que creen que saben la palabra. Son aquellos que creen, que conocen cuáles deberían de ser las prácticas cristianas correctas. Son aquellos que siempre están señalando al hermano, a la hermana, al líder, al pastor, que está con todo el buen deseo de enseñar la verdad. Pero dobla sus brazos, escucha y dice, yo sé mejor esas cosas. Yo entiendo mejor todo eso. Yo lo explicaría mejor. Ellos no lo entienden. Hermano, no es lo que sabes, no es la cantidad de tu conocimiento, sino más bien que lo poco que has aprendido te impacte y lo pongas en práctica.
Porque nadie puede subestimar el hecho de que de repente sabes poco o mucho. Porque si ya conoces a Cristo, ya tienes en tu vida un buen empezar. Porque sin Cristo tú no tienes nada, pero con Cristo estás listo para una transformación. También finaliza, hermano, en la primera parte, del 20 al 24, encontramos 7 responsabilidades del cristiano. Identifíquelas, hermano, y póngalas en práctica. No te las aparte y empiece a trabajar. Final de los días de la iglesia. Cristo viene pronto. Enfócate en esas 7 responsabilidades. Enfócate ahí. Y finalmente, hermanos, encontramos el 23. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay quienes se contaminan a tal grado, viven, hermanos, totalmente alejados. Ciertamente por sus prácticas y su proceder se identifican no como cristianos, sino como hijos del maligno. A esto dice que deben de ver con misericordia, y debes de considerarlos con temor para no contaminarte con las cosas que ellos hacen. Porque es fácil, hermano, de repente tú estás tratando de alguna forma de animar o de acercarte a ciertas personas, y esas personas tienen prácticas. Y esas prácticas, hermanos, son alejadas de todo conocimiento de Dios. Pero tú no te dabas cuenta. De repente empiezan ellos a minimizar la autoridad de la palabra y a poner sus prácticas pecaminosas como no tan pecaminosas. Hay quienes practican algunas cosas que para ti son pecado. Hay quienes van y vienen de iglesia en iglesia. Un día están en la iglesia católica, otro día en los mormones, otro en los testigos de Jehová, pero la iglesia donde ellos permanecen es la iglesia tuya. Y finalmente te dice que eso no importa, que todos somos hermanos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. La palabra habla con toda claridad cuál debe de ser la doctrina. Y la doctrina tiene de forma muy puntual lo que nosotros deberíamos de saber. Cuando el Señor nos ha llamado es a través de Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos arrepentidos, la sangre preciosa, la obra preciosa de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora que hay un nuevo nacimiento, hay una transformación. Ahora que hay una transformación, hay una responsabilidad. Y ahora tenemos que mantenernos y no podemos ser fluctuantes. Y en esas otras iglesias o en esas otras religiones te enseñan cosas que están erradas. Y minimizan el poder y la autoridad de la palabra. Minimizan los mandamientos de Dios. Y hacen ver todo pecado como que no pasara nada. Hermanos, considéralo. Hay religiones donde tú llegas totalmente sucio, perdido, y lo único que te hacen es repetir ciertas oraciones. Alguien te perdona los pecados y tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Eso no es lo que la palabra enseña, hermano. No es lo que la palabra enseña. Tú tienes que venir arrepentido a los pies de Cristo y tu práctica debe ser vivir en santidad. Por supuesto, la palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, que es Cristo Jesús. La responsabilidad es levantarse y no mantenerse en el pecado. Pero debe de haber arrepentimiento, al grado de que toda la iglesia, al grado de que todos los involucrados o aquellos a quienes ofendiste se den cuenta que ciertamente estás arrepentido y que quieres empezar de nuevo. Hay una alabanza que dice: no importa la iglesia que vayas, no importa la iglesia que vayas. Sí importa, hermano, sí importa la iglesia. Debes identificar entonces la iglesia de Cristo Jesús, esa iglesia transformada y en transformación, esa iglesia que está lavada,
santificada, purificada, apartada, consagrada. Esa iglesia que no está siendo liderada por un apóstata, por alguien que niega la fe. Esa iglesia que no está tratando de apoderarse o de aprovecharse de los beneficios de las ovejas del rebaño. Esa iglesia que te habla verdad, no aquella que solo quiere motivarte en una dirección para sacar provecho. Esa que predica la palabra y que lo hace en su totalidad, no utilizando solo algunos versos que te animen, sino aquellos versos que te responsabilicen. Así que, amados hermanos, quiero terminar con estos dos últimos versos. Nuevamente, nos llena de tanto gozo ver la autoridad del poder y la gloria de nuestro Señor. Y aquel que es poderoso, este es nuestro final, y aquel que es poderoso, léanlo conmigo o repítanlo conmigo. Estamos finalizando y queremos, hermanos, hacer énfasis en estos últimos dos versos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se declara, tu gloria proclama. Resucitaste,
Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. En este hermoso día vamos a dar lectura a las peticiones que traen los hermanos en este día. Tenemos la hermana Karen González. Su petición al Señor es por su mamá, Azucena López, para que el Señor le pueda recuperar su salud, en el nombre del Señor Jesucristo. Y oramos también para que nunca falte el pan en su mesa cada día. Oramos para que el Señor es su proveedor, en el nombre del Señor Jesucristo. La hermana Belinda Andino, su petición al Señor es por todos los jóvenes de la Iglesia Jubileo Internacional, para que siempre estén en los caminos del Señor y puedan ser ejemplo para las generaciones prontas, para que ayuden a cambiar a otros jóvenes y ayudar también en el camino del nombre del Señor Jesucristo. Oramos también el hermano Lenín Osorto. Su petición al Señor es por la salud de su papá. Sabemos que la salud del papá del hermano Lenín ha estado un poco mal de salud, pero oramos al Señor para que Él sea sanándole, que Él sea tomando el control de todos sus órganos, en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos también por todas las familias de Jubileo Internacional, para que el Señor sea ayudando en todo lo que las familias de Jubileo necesiten. Y también por la familia del hermano Lenín, su familia, oramos para que el Señor les ayude y los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. La hermana Janet, petición al Señor es por una vecina, doña Brenda, que en paz descanse. Ella pasó a la presencia del Señor y oramos por paz para los familiares, para que sea el Señor derramando consuelo, derramando paz a sus familiares en el nombre del Señor Jesús. También oramos también por la hermana Gloria. Su petición al Señor es por fortaleza espiritual para toda su familia. Oramos para que la familia de la hermana Gloria pueda ser fortalecida en el nombre del Señor Jesucristo en la parte espiritual. La hermana Carolina, su petición al Señor es por fortaleza espiritual y para que el Señor le guíe a sus 3 hijos. Oramos también para que el Señor sea el que les guarde en todo lugar, en todo momento, a los hijos de la hermana Carolina, y para que le puedan buscar en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos para que el Espíritu Santo les pueda convencer. Tenemos la hermana Lilian Galo. Su petición al Señor es por fortaleza espiritual para ella y toda su familia. Mi persona, Carlos Rodríguez, petición al Señor es por la salud de mi esposa Miriam Bonilla. La declaramos sana en el nombre del Señor Jesucristo. Y en esta mañana, hermanos, les pido que inclinemos nuestro rostro en reverencia a nuestro Señor Jesucristo y oramos juntos. Dios Todopoderoso, venimos delante de usted, Señor, poniendo todas estas peticiones para que sea usted, Padre, contestando conforme a su voluntad, Señor. Y las que no han sido leídas, sabemos que usted ya las conoce, Padre. Oramos para que sea usted tomando el control, Señor, de todo detalle, de toda situación, de cada circunstancia, Señor. Oramos también, Señor, por salud, Señor. Oramos por fortaleza espiritual que los hermanos han pedido, Señor, para que sea el Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos escuchar la voz de usted, Señor, como nuestro Padre, Señor. En estos tiempos difíciles le pedimos, Señor, que sea usted guiándonos, Señor, cada momento, cada instante, Señor. Le pedimos que sea usted, papá, guiando a todas estas familias que están necesitadas, Señor, de salud, de entendimiento, de fortaleza espiritual, Señor. Oramos por la Iglesia Jubileo Internacional, Señor, por nuestros líderes, los pastores, el hermano David Romero, la hermana Emily, Señor, todos los líderes que pertenecemos a la Iglesia Jubileo Internacional. Pedimos, Padre, que nos llene de su sabiduría, que nos dé entendimiento, Señor, discernimiento de la palabra, Señor, y que nos llene de su gozo, de su amor, Señor, para poder dar amor, Señor, a toda aquella persona que nos necesita, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra cocina del perdón. Hoy vamos a realizar un delicioso pastel para compartir con todos.
Así que mucha atención. Los ingredientes son harina, azúcar, huevos frescos, leche y polvo para hornear. También un bol para hacer nuestra mezcla. Para este pastel vamos a necesitar una taza de harina, que es el error que aquella persona cometió. También necesitamos azúcar, disposición de nuestro corazón para perdonar. Ocupamos una pizquita de polvo para hornear. Esto es el corazón de Dios que nos ayudará a crecer en el perdón. Ahora, ocupamos un huevo de humildad. Y no se nos va a olvidar una taza de leche para sanar nuestros corazones. Cuando tengamos todo esto, vamos a batir. Acompáñenme a ver el producto final de este delicioso pastel del perdón. Y después de un poco tiempo en el horno, ya que esta obra fue hecha por Dios, no debe tardar mucho en nuestros corazones. Este es el resultado, un delicioso pastel del perdón para compartir con muchas personas. Acompáñenme para compartir un trozo de este pastel con alguien muy especial. Hermana Ana, aquí le traigo este delicioso pastel. Gracias, hermana Gaby, qué rico este pastel. Este pastel es especialmente para aquellas personas que no hemos perdonado y que tampoco nos han perdonado. ¿Le paso la receta? Sí, hermana Gaby, páseme la receta del pastel para así mandárselas a otras hermanas. Porque este pastel es el pastel del perdón que Dios nos dio. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que Dios nos perdona y nosotros también tenemos que perdonar a los demás. Amén. Así que disfrutemos de este pastel del perdón, hermano. Amén. Los invito a todos a comer de este pastel y a que miren la receta del pastel del perdón. Para que den cuenta lo delicioso que es. Perdonar. Así que Dios les bendiga. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Todos los sábados, el ministerio Casa sobre la Roca invita a tus niños a nuestro devocional. De 9 a 10 a.m. los Corderitos y de 10 a 11 a.m. los Amigos de Jesús. Conecta a tus hijos a este hermoso tiempo. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oremos los unos por los otros. Llevemos siempre en nuestras oraciones a nuestros queridos hermanos, rogando por las necesidades unos por otros. No te olvides de enviar un mensaje de ánimo a tu hermano o una llamada para orar juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Todos los miércoles a las 6 en punto p.m. les esperamos a través de Zoom. Comparte con nosotros este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Y los domingos a las 10 en punto a.m. a través de YouTube. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo,
y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17, del 9 al 11. No olvidemos la lectura bíblica diaria. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.